La creación de empresas con base tecnológica es uno de los principales mecanismos de transferencia de conocimientos desde la universidad a la industria. A este modelo empresarial se le conoce como spin-off. La transferencia de los conocimientos adquiridos en la universidad encuentra en la spin-off un vehículo para generar nuevas empresas. Ángel Valero y Antonio Luis Medina fueron compañeros de carrera y basaron sus tesis doctorales en el campo de la nanotecnología. De la inquietud por encontrar una salida laboral y una aplicación a sus investigaciones, nació el germen de Nanomip. Nanomip surge de la Universidad de Granada como spin-off de un grupo de investigación y bueno, la idea de Nanomip surge porque mi compañero Antonio Luis y yo desarrollamos nuestras tesis doctorales en el campo de la nanotecnología y bueno, llega el momento que todo se termina nuestro desempeño allí en la universidad y se nos ofrecen multitud de posibilidades. Entonces, una de ellas, la que valoramos, la que de verdad entendemos como futurible y como posible, es la de la generación de una empresa, aprovechando y haciendo uso pues, de toda la tecnología que habíamos puesto durante esos 4 o 5 años de tesis y que entendíamos que podía trasvasarse hacia la sociedad y generar productos con alto valor añadido. Nanomip se incorporó al mercado en junio de 2011. Con el respaldo de las administraciones, sus proyectos han obtenido diversas ayudas de la agencia IDEA, de la Corporación Tecnológica de Andalucía y del Ministerio de Ciencia y Tecnología. El equipo de Nanomip trabaja en la síntesis de nanopartículas, elementos microscópicos con tamaños del orden de la milmillonésima parte de 1 metro. Hacemos nuevos materiales con propiedades a la carta. Es decir, hacemos polímeros, básicamente, que tienen propiedades físicas y químicas totalmente customizables. Para el sector dirigido sobre todo para el sector bioquímico, farmacéutico y de los materiales. Los polímeros son plásticos a los que se le otorgan cualidades y el formato que se requiera. En sus líneas de investigación destacan el desarrollo de partículas en formato esférico para transporte de fármacos, la obtención de nanofibras para fabricar tejidos biocatalíticos y la generación de materiales híbridos. Principalmente nosotros diseñamos el material con la química, las propiedades químico-físicas que nosotros queremos que el cliente nos demanda. Y posteriormente esos materiales poliméricos los transformamos, los procesamos en formato de tejido formado por nanofibras, microfibras, nanopartículas magnéticas, en función de los requerimientos del cliente o del departamento de I+D de Nanomip para crear sus propios materiales, su propia carta de materiales. Las nanopartículas son objetos de intensa investigación científica debido a la variedad de aplicaciones potenciales en los campos de la biomedicina, óptica o electrónica. En su año de vida, Nanomip colabora en un proyecto con el Instituto de Robótica de Zúrich para el seguimiento de enfermedades oculares. Ellos han diseñado un nanorobot que, introducido dentro del ojo, pues pueda navegar dentro del fluido. Y nosotros lo que hacemos es revestir ese nanorobot con una piel híbrida que sea capaz de responder al oxígeno. ¿Por qué? Porque hay evidencias científicas que relacionan la concentración de oxígeno intraocular con enfermedades como glaucoma, retinopatía diabética. De manera que ese nanorobot dentro del ojo y navegando dentro del ojo permite, mediante cambio en su superficie, gracias al polímero que nosotros diseñamos, indicarle al oculista o al oftalmólogo la evolución de ese problema ocular. Otra de las utilidades de las nanopartículas es su capacidad para la lucha contra la contaminación. En este caso, se utilizan partículas esféricas. Aquí tiene un ejemplo de unas nanopartículas que son magnéticas y en su cubierta lo que tienen es unos receptores que unen específicamente contaminantes a un contaminante específico del agua. En este caso son hidrocarburos aromáticos policíclicos, que son altamente contaminantes y cancerígenos. Nosotros podemos poner nuestras partículas en el bote en presencia de esos contaminantes y con un imán, un campo magnético, cuando se ha alcanzado el equilibrio y 5, 10, 20 minutos, que esos contaminantes se absorban en la superficie de las partículas, cogemos nuestro campo magnético, nuestro imán y colectamos todas las partículas. Una vez capturado el elemento contaminante, el proceso de su recogida es simple. El imán atrae a las partículas magnetizadas y las separa del agua por decantación. El contaminante se ha pegado a la superficie de las partículas y nosotros con el campo magnético hemos colectado las partículas en el tubo. Ahora simplemente lo que tenemos que hacer es decantar, manteniendo el campo magnético, coger el agua limpia y quedarnos con nuestro contaminante que se quedaría retenido en la superficie de las partículas. Este equipo científico ha diseñado también un material que permite controlar simultáneamente el pH y la cantidad de oxígeno presentes en medios acuosos. Con él se podrán fabricar etiquetas inteligentes para los alimentos envasados que mostrarán el estado del producto en todo momento.
Nanomip es un ejemplo claro de spin-off.